Shalom amigos y amigas que me escuchan vía Facebook, un gusto poder conectarme nuevamente con ustedes. Hoy estoy informal porque quiero estar cómodo también para poder estudiar un poco y me gustaría pues, si es que hay como, obviamente poder también hablar de algún tema de pronto que alguien me pregunte vía Facebook en vivo, ¿no? Entonces quiero comenzar el día de hoy para ver si estudiamos un poco también los proverbios. Los proverbios son dichos del sabio Salomón, en la mayoría son dichos del sabio Salomón, otras son recopilaciones que se ha hecho de proverbios de otros autores que también vivieron cerca o en la época de Salomón. Entonces los proverbios son dichos sabios para la vida diaria, ¿no? Eso se puede decir a lo que significa proverbios según la Biblia, dichos sabios para la vida diaria. De hecho, al libro de Santiago o de Jacobo en el Nuevo Testamento se les llama también los proverbios del Nuevo Testamento porque habla mucho también de una vida práctica, ¿no? De una vida que va a ser buena para la vida diaria. Entonces, hoy quiero un poquito compartirles algunos proverbios que se encuentra en el capítulo 27 de la Biblia. De pronto varía un poquito una que otra palabra por las versiones quizás. Yo voy a usar la versión de la NBI en este caso para hablar un poquito de Proverbios. El capítulo 27 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día de mañana traerá. Es un proverbio que aplica para toda la vida, para tiempos donde puede haber guerra, donde puede haber paz, donde puede haber crisis, donde puede haber pandemias como este tiempo que estamos pasando. Entonces, Salomón nos dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Entonces, obviamente hay personas que a través de la historia se han jactado, han hecho planes, lo cual no es que esté mal hacer planes, está bien en cierta forma, pero siempre esos planes deben ser encomendados en oración. Si es que, como dice Santiago, no digas haré esto o aquello mañana, viajaré a tal lugar, haré negocios y me irá bien. Dice Santiago, di si Dios lo permite, si Elohim lo permite, lo haré. Entonces es una gran verdad. Nadie sabe lo que traerá el día de mañana. Solamente el Eterno, el Padre Celestial, Elohim, puede saber qué trae el día de mañana. Entonces no te jactes del día de mañana, porque tú no sabes lo que el día traerá. Más abajito en Proverbios del capítulo 27, el verso 2, dice, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Es un proverbio muy bueno también, porque a veces uno puede errar jactándose de uno mismo en base a lo que uno puede saber en cualquier área de la vida, en cualquier asunto académico. Y eso en la Biblia, en la Escritura, es mal visto que una persona se jacte, que crea que sabe más que los demás. Y si sabe más que los demás, sea en la música, sea en la Biblia, sea en algún tipo de medicina, de ciencia, pues está bien y debe ser de bendición para los demás. Pero no jactarse ni humillar a los demás ofendiéndoles. No, sencillamente darle gracias al Eterno de la preparación que tiene, de lo que conoce, ser de bendición para los demás y no jactarse. Sino que aquí el sabio Salomón nos dice que sean otros los que te alaben. Es decir, debes esperar que de pronto, aunque no es lo ideal que el hombre espere o la mujer espere que otros le alaben, sin embargo, otra persona sí puede decir algo bueno en el sentido de lo que tú sepas o lo que tú conozcas o de lo que tú seas. Otro proverbio nos dice el verso 3, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Wow. Bueno, la piedra es pesada, ¿verdad? Pero de igual manera, si alguien va a coger un buen tanto de arena, es pesada la arena. Está húmeda, está mojada generalmente. Y sin embargo, aquí el sabio hace una comparación, que aunque la piedra es pesada, la arena es pesada, sin embargo, la ira del necio es más pesada. Ahora, ¿por qué?
Es interesante cómo la palabra necio en griego significa, es raka. Raka se dice en griego necio y significa cabeza hueca. Es decir, una persona que no entiende ni por las buenas, a veces quizá puede entender por las malas. Entonces, el necio en realidad es alguien que generalmente se va a enojar, se va a irar. Si no están de acuerdo con él, con lo que él opina, con lo que él dice, va a ofender a los demás, incluso puede ir a la violencia. Entonces, el necio, la ira del necio en realidad no le va a edificar, le va a meter en problemas. Y uno puede estar viendo estos tiempos, que hay personas que son así necias, que desobedecen la ley, las autoridades, el quedarse en casa, y salen y quieren a la brava imponer su voluntad sin importar que se contagien o contagien a los demás. Y es triste ver, ¿no? Como ya en muchos países la ley tiene que aplicar la fuerza y humillarlos de esa manera para que puedan comprender. Entonces, la ira del necio en realidad solo le va a llevar a problemas. O sea, la ira nunca va a ser buena consejera, la ira va a ser una mala consejera. Entonces, evitemos tener la ira y hagamos lo que dice la Biblia, obtengamos dominio propio, que es lo que a Dios le agrada, ¿no es cierto? Saludos a Rommel, que me está saludando desde la fortaleza Morán. Puesto los ojos en Yeshua, y un gran abrazo y gracias por la instrucción. Saludos, hermano. Yo sé que usted tiene un ministerio donde trabaja con personas que dejan el alcohol, dejan las drogas, en base a la palabra de Dios, lo cual es muy meritorio, y que el Eterno le siga bendiciendo. También saludos a mi amigo Álvaro Wilmer. Shalom. Entonces, la ira nunca va a ser buena consejera. Saben que en la Biblia hay virtudes. Cuando hablamos de virtudes teologales, por ejemplo, virtudes teologales se conoce a la fe, la esperanza y el amor. Entonces, la fe, la esperanza y el amor son virtudes que toda persona nace con esas virtudes, porque de cierta manera va a tener fe, de cierta manera va a tener esperanza, de cierta manera va a tener amor. ¿Qué persona no ama a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus nietos, a sus nietas, a la persona con la que sueña vivir y compartir su vida, sea hombre o sea mujer? Entonces todos tenemos de una manera fe, esperanza y amor porque son virtudes teologales, virtudes que salen o que nacen con la palabra de Dios puesta ya en nuestros corazones. Saludos a mi amiga Marisa también, ella es del Uruguay. Cómo me gustaría tomar un mate, hermana Marisa, pero bueno, algún momento será un mate uruguayo, como dicen ustedes. Entonces, las virtudes teologales todo el mundo las tiene, o sea, la fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, hay virtudes que se adquieren, y obviamente el hecho de que se tengan que adquirir es porque son difíciles de adquirir. Siempre lo bueno tiene un costo. Lo que es gratuito, en verdad, la gente no valora. Entonces, la paciencia, por ejemplo, es una virtud que se adquiere. Imagínense, la mayoría de las personas no son pacientes o no somos pacientes. Sin embargo, a veces en la vida pasamos cosas muy difíciles y si uno no es paciente se enoja, va a una cita, no espera más de 5 minutos y se va y de pronto puede perder al amor de su vida. ¿Por qué? Por no ser paciente. Entonces la virtud es una paciencia de los santos, sabe decir mi amigo el ingeniero Edison Coral. Y es verdad, o sea, la virtud es una paciencia la virtud de la paciencia es algo que se debe adquirir. Quiero saludar también a mi amiga Mari Narváez. Hola amigo, qué gusto escucharlo a los tiempos. Claro, mi gran amiga Mari Narváez, sí me acuerdo de ti acá en Carcelén. Ella vive en Cuenca. Muchas bendiciones también para ti, para tu familia. Para Lu Erazo también, que me dice Shalom pastor, que tenga lindo día. Atenta a los estudios. Gracias Lu Erazo por escuchar la palabra de Dios. Entonces miren, la paciencia es una virtud. Pero el que se enoja, el que tiene ira, el que tiene violencia, en realidad no tiene paciencia. O sea, él quiere que la gente piense como él piensa, él quiere a la fuerza imponer su posición. Y el sabio dice aquí que es un raca, un cabeza hueca, un necio, si se deja llevar de la ira. Así que si usted tiene ira, le sugiero en base a la palabra de Dios un poco dominarse, controlarse. Más abajito el verso 5 dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. ¡Wow!
Ahora miren, como diría Agustín de Hipona, ¿no? Es mejor amar con severidad que engañar con suavidad. Él fue un gran maestro de retórica. Agustín de Hipona escribió más de 500 libros en el siglo tercero, siglo cuarto, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es mejor que una persona reprenda con franqueza, sin insultar, sin ofender, sin violencia, pero sea honesto y le diga la emed, la verdad a la persona, antes que ser amado en secreto. Entonces hay muchas personas que a veces por ganar el favor de los demás o de pronto por asuntos, cualquier tipo de asunto de interés, prefieren ocultar la verdad y no dicen la verdad. Entonces en la Biblia es más valorado la persona que ama con severidad, que reprende con franqueza, con honestidad. Entonces la persona que es reprendida va a valorar eso más. La Biblia dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Entonces, corrige al necio y te ganarás su ira, un enemigo más, dice la Biblia también. Entonces también uno debe saber a quién va a corregir, ¿no? Si uno va a corregir a un necio, va a ser bien complicado que entienda. Sin embargo, aún el sabio, si es reprendido con amor, va a mejorar su saber y va a ser humilde, no va a ser prepotente. Va a ser humilde, va a hacer lo que debe hacer, corregir en lo que debe corregir. Saludos para el pastor Diego, que también de Atucucho nos escribe. Para la comunidad de él también, que tuve el privilegio de estar en un estudio, en un Shabbat. Entonces, sencillamente, la franqueza es valorada por Dios. Recuerden que a Dios no le gusta la mentira. De hecho, uno de los 10 mandamientos, que en el hebreo originalmente se dice las 10 palabras. Las 10 palabras es no mentirás, no mentirás. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer les gusta mucho mentir. Y mentir no es bueno en la palabra de Dios. Hay un dicho judío que dice, la mentira no tiene piernas. Tarde o temprano va a caer el mentiroso. Y hay otro dicho acá en nuestro Ecuador que se dice, más rápido cae el mentiroso que el ladrón. También es verdad. Entonces, una mentira lleva a otra mentira y las mentiras se hacen más grandes. No hay mentiras blancas o mentiras pequeñas, como muchos dicen por allá. Basta que un 99% de algo sea verdad y un 1% sea mentira, ya es mentira, porque va el engaño. Entonces hay que reprender con franqueza. El capítulo 27:6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Correcto, o sea, ¿qué es la confianza, no es cierto? La confianza es bien difícil de ganar, muy difícil de ganar, mucho más en el mundo que vivimos, donde cada quien lleva el agua para su molino. Entonces es muy complicado ganarse la confianza de alguien o tener confianza en alguien. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que un amigo que hiere, es decir, un amigo que le corrige al amigo, que le dice la verdad, aunque el amigo se enoje por un rato, es más confiable que alguien que le va a decir lo que el amigo quiere escuchar. Entonces a veces hay amigos o a veces uno quiere escuchar cosas que le halaguen a uno o que crea que uno está bien y es difícil de pronto que un amigo le diga a uno, Iván, estás mal. Yo me llamo Iván, Iván, estás mal. O le diga a otra persona, esta relación con tal persona no te conviene, porque a veces también cuando alguien está enamorado, no ve mucho, pues en realidad el amor es ciego, dicen algunos. Entonces, siempre va a ser mejor, más confiable un amigo que dice la verdad, aunque siempre la verdad generalmente va a herir. En hebreo, verdad se dice emet, emet. Entonces, la verdad de Dios, por ejemplo, siempre nos hiere. Siempre la palabra de Dios en muchas cosas, aunque la palabra de Dios es hermosa, pero también nos va a herir. Mucha gente dice en estos tiempos, ¿y dónde está Dios, verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué nos permite pasar esta situación? Si Dios existiera, no nos pasara esto. Pero, y cuando a la gente le va bien, ¿dónde está Dios en su vida? Podemos devolver la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en la vida de la gente cuando no hay plagas, cuando hay salud, cuando la vida económica está bien, cuando la vida social marcha 100% bien, cuando hay bendiciones, cuando todo marcha bien? A veces el hombre, aún el hombre, la mujer que conoce a Dios, que lee la Biblia, no le da prioridad a Dios, y eso que es una persona que puede llamarse católica, puede llamarse evangélica, testiga de Jehová,
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se les conoce como mormones, los adventistas, pudiéramos hablar de muchos tipos de cristianismos, que incluso que leen la palabra a veces se da prioridades a otras cosas. Mucho más la persona que nunca tiene interés de agradar a Dios, que sabe que hay un Dios y que solo cuando tiene problemas quiere conectarse con Dios pensando que Dios lo va a escuchar. Y si Dios no le responde, dice, ¿y dónde está Dios? Si Dios existiera no pasará eso. Pero no se dan cuenta que en realidad Dios siempre está. El hombre o la mujer es la que decide en su libre albedrío alejarse de Dios. Recuerden que Dios al ser humano le ha dado espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Lo que en griego se dice neuma, espíritu, alma se dice psique y cuerpo se dice soma. Entonces Dios al hombre le ha dado voluntad. ¿Dónde se encuentra esa voluntad? Se encuentra en la nefesh, se encuentra en el alma, se encuentra en la psique, en donde el hombre decide entre el bien y el mal. Por eso el apóstol Pablo en esa famosa carta al libro de los Romanos, que se considera la carta más teológica del apóstol Pablo del Nuevo Testamento, él dice, vence con el bien el mal. Es decir, una persona sí puede vencer el mal con el bien. Entonces no hay ante Dios una negativa que uno puede decir, es que yo no tengo las armas para vencer, no puedo guardar tus mandamientos, son demasiado complicados guardar tus ordenanzas, tus mandamientos. Porque el mismo rey David en uno de los salmos dice que los mandamientos de Dios son más dulces que la miel del panal, que los mandamientos de Dios no son gravosos, al contrario, son mandamientos que si uno los pone en práctica y obedece va a tener vida, va a tener salud, va a tener salvación. Entonces Dios en el alma al hombre le pone la voluntad. Entonces en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces el cuerpo en realidad, si bien es cierto cumple sus funciones, más va a ser lo que decide el alma, porque en el alma es donde está la voluntad. Entonces nosotros debemos ser confiables, pero siempre que hablemos la verdad, lo cual es muy difícil porque cuando alguien dice la verdad incluso puede perder relaciones, puede perder buenas amistades, puede perder trabajo, puede perder cierto tipo de cosas que son importantes para la persona, pero a la larga siempre va a ser mejor la verdad, porque siempre la mentira tarde o temprano va a salir a la luz. Y el fruto de la mentira siempre va a ser negativo, nunca va a ser positivo, mientras que la verdad va a ser algo positivo, algo que va a traer provecho a la vida de las personas, de la familia, de la sociedad, de un gobierno, de un país, del mundo entero. Más abajito el verso 7 dice, al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo es dulce. Miren, aquí vemos dos opuestos, dos contradicciones, ¿no? Saben que en retórica o el arte de hablar las palabras, normalmente los sabios siempre ponían opuestos para sus famosas frases. Entonces, una de esas es esta, ¿no? Que dice que al que no tiene hambre, en realidad hasta la miel lo empalaga. Entonces, una persona que tiene en su despensa, en su refrigeradora, mucha comida, lo que le guste. Entonces, si alguien le da miel, no le va a importar, no le va a interesar, incluso se va a empalagar porque tiene demasiada comida. Sin embargo, al hambriento, al que no tiene que comer, hasta lo que le es amargo, al que tiene comida, al hambriento le va a parecer dulce. Pensemos, por ejemplo, en el África. En este tiempo, en las redes sociales, uno mucho puede ver de que hay miles de personas, y siempre ha existido así en el África, que han muerto de hambre, millones de personas. Entonces, a personas que no tienen qué comer, obviamente lo amargo les va a saber dulce. Hay un dicho que dice, cuando hay tiempo de hambre no hay pan duro que sea malo. Hoy, si usted le da, por ejemplo, a veces a los hijos de uno mismo a escoger entre el pan de ayer o el pan de hoy, van a preferir el pan de hoy, por lógica. Sin embargo, muchas personas estarían contentos y agradecidos con Dios de comer el pan de ayer o de comer el pan de anteayer, aunque lo lógico siempre sería comerlo fresco. Entonces, al que tiene hambre, hasta lo amargo le va a saber dulce. En la historia de la humanidad ha habido muchas épocas donde ha habido hambruna, porque no ha habido agua, no ha habido lluvia, porque ha habido plagas, ha habido infecciones. Entonces, ahí es en realidad cuando el hombre y la mujer
se sientan y valoran lo que es la provisión de Dios en el alimento. Entonces, ahí es donde el hombre comprende que si no hubiera la lluvia, que si no hubiera el sol, que Dios lo permite, la tierra, los campos no produjeran alimento. Valora a los campesinos que trabajan en esas tierras, que se esfuerzan y permiten que esos alimentos lleguen a las ciudades, para que las personas que de pronto tienen otros tipos de trabajo de oficina se sienten a comer, puedan tener el alimento, obviamente comprando, pagando. Entonces uno puede valorar, ¿no?, que este proceso del alimento no es tan fácil como parece. En realidad Dios provee el sol, la lluvia, la tierra, pero Dios también le dice al hombre que debe trabajar, a la mujer que debe trabajar, cada quien en su área. Y de esa manera en la sociedad todos nos ayudamos mutuamente, los unos con los otros nos ayudamos y todos nos necesitamos, como ahora lo estamos viendo. Entonces, sí hay que valorar todos los días lo que Dios nos da de comer. Por eso uno de los 613 mandamientos de la Torá dice: comerás, te saciarás y agradecerás. ¿Por qué? Porque la persona come, se sacia, pero muchas veces olvida agradecerle a Dios, que es el proveedor del alimento. Entonces sí sería bueno que recordemos este mandamiento de la Torá que dice: comerás, te saciarás y agradecerás. Ahora hay amigas que les gusta orar antes de comer. Bueno, también está bien. Entonces de esa manera, por lo menos lo va a agradecer igual, aunque lo ideal siempre va a ser, de acuerdo al mandamiento, orar después de comer. Sin embargo, si se va a olvidar de agradecer a Dios porque ya comió, está satisfecho y da prioridad a otras cosas, el mandamiento rabínico de la época de Yeshua permitía que, para que las personas que se olvidaban de orar después de comer, oren antes de comer. Por lo menos de esa manera agradecían a Dios. Entonces también están bien. Quiero saludar también a Ángel Naula. Dice: Dios le bendiga, pastor. ¿En qué cita está estudiando? Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 27. Ahorita estamos en el verso 7, ¿no? Si no recuerdo, mi hermano Ángel Naula es uno de mis amados hermanos de habla quechua. Entonces, saludos, o como se dice en quechua o quichua, si lo recuerdo bien, Waikikuna, Panicuna, Diosito Taita Bendishation, ¿no? Saludos, amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. El verso 8 dice: como ave que baja lejos del nido es el hombre que vaga lejos del hogar. Miren qué fuerte este versículo. Un ave generalmente tiene que salir fuera de su nido por muchas razones: conseguir alimento, para traer a sus pichones, tiene que salir. Así le compara Dios al hombre que vaga lejos del hogar. Entonces, un hombre siempre debe estar cerca de su hogar, a no ser que Dios mismo ya le mande por algún asunto que tenga lógica dentro de la voluntad de Dios. Recuerden que la Biblia nos manda a orar para buscar la voluntad de Dios. Y obviamente Dios a través de la historia ha escogido hombres, mujeres, familias, como a Abraham, donde le dice al padre Abraham, le dice: sale de tu tierra, de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, porque de ti haré una gran nación y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y ese pueblo es el que se formó después, Israel. Pero ahí usted puede ver que él viaja con su esposa y sale con su familia íntima. Entonces el hombre debe estar con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque si el hombre anda solo, obviamente está vagando como un ave lejos del hogar. El verso 9 dice: el perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Este es un proverbio muy conocido y muy bonito, que generalmente se suele regalar en tarjetas en cumpleaños, cuando hay alguna fiesta importante como el 14 de febrero. Yo he visto que muchas personas citan este versículo bíblico para obsequiar a alguien, algún amigo, alguna amiga. Entonces, el perfume y el incienso alegran el corazón. Claro que sí, el perfume, ustedes saben que hay perfumes caros, hay perfumes baratos, hay perfumes de todo precio, ¿no? Sin embargo, a la gente le gusta el perfume y pocos pueden tener acceso a un perfume caro.
Sin embargo, el perfume puede ser bueno si es que se lo puede tener. Si no se lo tiene, pues no hay ningún problema, porque tiene un aroma que obviamente agrada. Por ejemplo, cuando hay citas románticas es muy normal que una mujer o un hombre usen perfumes, porque está en ese afán de conquista y todo ayuda, todo influye. Recuerden que los franceses utilizaban mucho los perfumes. De hecho, en la edad medieval la gente casi no se bañaba en Europa y era muy común bañarse en perfume. ¿Por qué? Porque es un olor agradable. El incienso mucho más. Cuando habla del incienso acá, el sabio Salomón obviamente está hablando del incienso que es en base a la palabra de Dios. Incluso el incienso que el sumo sacerdote o los levitas ponían cada día, cada noche en el altar de incienso ahí en el lugar santo dedicado a Dios. Era un olor fragante, un olor impresionante. Yo recuerdo hace años, el año 2010, cuando yo trabajaba en una radio cristiana, me llamó una señora judía acá en Quito y me invitó a su casa, esta familia, y ella tenía una especie de tabernáculo en pequeño y ella me pudo mostrar un frasco ahí que ella me decía que contiene un incienso, un perfume que incluso si se lo abría podía llegar a muchos metros de distancia y era muy caro. Y en algo se parecía, decía ella, al incienso que había en Israel en los tiempos bíblicos. ¿Por qué el incienso? Porque el incienso en la Biblia se dice que de todo lo que se le ofrecía a Dios en el Mishkan o en el tabernáculo, en el templo, habían los sacrificios, estaban los 12 panes en la mesa de la proposición, estaba la menorá encendida día y noche, porque no había ventanas en el Mishkan ni en el templo, tenía que ser cerrado el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo de los santos, y la menorá es la que iluminaba prácticamente adentro del lugar. Sin embargo, lo que a Hashem más le gustaba es el incienso. ¿Por qué? Porque la misma Torá, la misma Biblia, compara a las oraciones, las compara con olor fragante como el incienso. Incluso si usted se va al libro de Apocalipsis, que para muchos es el libro más temido de la Biblia, pero no hay por qué temerlo porque es un libro donde Dios da mucha información importante sobre el final de los tiempos. Entonces ahí se dice, ¿no?, que dice Juan, o el que recibió la revelación, que había un incienso en los cielos y el malak o el ángel, que significa mensajero, le dice, bueno, esas es las oraciones de los santos. Es decir, para Dios, cuando sus hijos, sus hijas oran, cuando su pueblo ora en el nombre de Yeshua, obviamente esas oraciones son un olor fragante comparado al incienso que salía del Mishkan o del templo desde el tabernáculo. O sea, es algo impresionante eso, ¿no? Entonces, siempre la perspectiva de la Biblia, en este caso el incienso, tiene que ver con el buen perfume, con el olor que a Dios le agrada, con llevar una vida correcta también, porque a Dios también le agrada las oraciones de sus hijos, pero que viven conforme a su voluntad, no los que viven conforme como se les da la gana. De hecho, el mismo Salomón en uno de los proverbios dice que Dios no soportará las oraciones de los que no guardan sus mandamientos. Usted en las versiones le va a ver como su palabra en la traducción, pero en el original dice, no soportaré las oraciones de los que no guardan mis mandamientos. Entonces, una persona que ora y que viola la ley de Dios, obviamente Dios no le va a escuchar. Esa oración va a ser abominable para Dios. Sin embargo, para un hijo o una hija que guarda los mandamientos de Dios, estas oraciones van a ser fragantes, van a ser como el incienso, y Dios va a responder las oraciones. Yo les decía el día de ayer en el estudio que ¿qué es un milagro?, ¿no es cierto? Un milagro en teología se puede definir como algo sobrenatural, aunque Dios nunca viola su naturaleza porque Dios manda a respetar lo natural. Sin embargo, a veces Dios ha hecho milagros que generalmente es algo que no es muy lógico, ¿no es cierto?, en lo natural. Sin embargo, lo ha hecho. ¿Pero por qué lo ha hecho?
Porque Dios tiene, en el buen sentido, esa obligación de acudir en la ayuda, en el llamado, pero de los que obedecen sus mandamientos, de los que guardan sus mandamientos, sus misbot, sus mandamientos. Entonces, una persona que vive una vida confiada en Dios, que guarda los mandamientos, que es un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen vecino, un ciudadano correcto, que vive una vida correcta, obviamente Dios, si él necesita su auxilio, Dios le va a ayudar. Pero una persona que vive violentando su cuerpo, una persona que vive solo en vicios, una persona que es violenta, lleno de ira, que más hace daño, entonces obviamente Dios no va a escuchar esas oraciones. En eso no hay que engañarse. Dios nunca se va a ir contra su palabra y Dios no soporta las oraciones de aquellos que viven conforme a lo que Dios prohíbe. Entonces, el incienso tiene que ver mucho con esas oraciones agradables también, y ahora que estamos en un tiempo donde también podemos orar. Ahora, la oración no necesariamente tiene que ser muy larga, porque hay personas que les gusta orar mucho y eso está bien, si quieren hacerlo está muy bien, pero también puede ser una oración corta donde usted se conecte con Dios de una manera correcta, donde se olvide del mundo, apague la televisión, apague el celular, apague el internet, deje a un lado el periódico, lo que sea que tenga, y usted pueda conectarse con Dios de una manera que no le ofenda a Dios, no esas oraciones donde está todo encendido y ora por necesidad nada más, no, sabiendo lo que uno va a orar, diciéndole a Dios en nuestras palabras lo que tiene que decirle. El mismo Yeshua dijo, no, que no creamos que por muchas oraciones largas vamos a ser escuchados, porque muchos gentiles piensan que por orar demasiado van a ser escuchados, dice Yeshua. Si no, dice, cuando estés en necesidad de oración, dice, entra a tu cuarto, cierra tu aposento y ora. Y dile a Dios lo que sientes, pídele, explícale lo que Él siente y Dios te va a escuchar, porque Dios, no es que Dios necesite nuestra oración, nosotros somos los que necesitamos orar. Entonces, la oración es como una sed que el hombre tiene para con Dios, y esa sed en el hombre se le va a calmar cuando ora a Dios, cuando le habla a Dios. Entonces, las oraciones pueden ser largas, pueden ser cortas, pero deben ser oraciones que tengan sentido y nos conecte todo el ser espiritual, mi cuerpo, para con Dios. Recuerden que el mismo Yeshua, cuando le dicen, maestro, enséñanos a orar, porque los otros rabinos enseñan a sus discípulos a orar, ¿por qué no nos enseñas tú también a orar a nosotros? Y Yeshua, bueno, él dice, claro, cuando quieran orar, dice él, enciérrate en tu cuarto. Y él da una oración muy hermosa que se conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos permitas caer en tentación y guárdanos del mal. Entonces, miren, es una oración muy hermosa que algunos eruditos incluso comparan. Ya en el pueblo de Israel, para los que conocen estos temas hebreos, había la amidá. Entonces, ¿qué es la amidá? La amidá es la oración de pie, donde las personas se paran en Shabbat, en una congregación, y comienzan, o en sus casas, a orar en dirección a Jerusalén. Entonces, la amidá contiene 18 bendiciones. La original, porque después se añadió una más, pero que es una maldición, entonces no la voy a citar, pero la amidá original contenía 18 bendiciones y tenía que ver la oración en dirección a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque es la ciudad de Dios, libre de que a veces ha pecado, a veces se ha vuelto a Dios, sin embargo es algo muy personal ya con Dios, el tratamiento con Jerusalén. Entonces siempre la oración ha sido en dirección a Jerusalén, incluso el mismo Daniel, que estuvo en Babilonia cuando los enemigos, los sátrapas enemigos de él, al ver que el rey le daba favoritismos a Daniel porque vivía una vida correcta, interpretaba los sueños también del rey, porque Dios le dio esa vocación de traducir sueños, de interpretar sueños, querían matarlo y dijeron,
hagamos una estatua del rey y que se adore solo a los dioses del rey. El rey firmó ese documento con su anillo, porque ahí no se firmaba como hoy. Y Daniel dice que no tenía miedo y comenzó a orar 3 veces en horas exactas, mañana, tarde y noche, en dirección a Jerusalén. Y no le importó, oraba en dirección a Jerusalén. Y ustedes recuerdan que incluso los enemigos le metieron en el pozo de los leones, aunque el rey no quería matarlo. Sin embargo, él había firmado un edicto y tenía que cumplir como rey. Y usted puede ver que incluso ahí Dios envía a los ángeles y cierran la boca de los leones. O quizás los amigos se hicieron amigos también de Daniel. Y él no murió, Dios lo guardó, porque oraba, a pesar de que le prohibía la idolatría de Babilonia orar. Sin embargo, él oraba al verdadero Dios, al único verdadero, al Dios de Israel, y él oraba en dirección a Jerusalén. Entonces, hay personas que pueden decir, ¿y qué tiene de malo? Yo puedo orar en dirección al sur, al norte, al este, al oeste. Total, ya Yeshua murió en la cruz. Sí, puede hacerlo en cualquier dirección, pero siempre va a ser mejor en dirección a Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, donde incluso estuvo Yeshua, y desde donde en el final de los tiempos va a guiar al mundo, con la Torá como la constitución mundial en el gobierno de él en el milenio de Apocalipsis 20. Entonces, el Padre Nuestro es una oración muy hermosa, porque ahí él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces él está reconociendo que hay un solo Padre que está en los cielos. Dice, santificado o Kadosh sea tu nombre. En hebreo, Shem significa nombre. Entonces al decir Hashem, significa el nombre, como quien dice sobre todo nombre. Entonces en el pueblo de Israel, por evitar decir el nombre de Dios, se dice Hashem, el nombre, en base a la interpretación de que muchos a veces han tomado el nombre de Dios en vano, lo cual también es una gran verdad. Entonces el hombre a veces cuando está en problemas dice juro por Dios, por salir del problema, pero pasan los días y vuelve a caer en lo mismo. Como cuando un hombre alcohólico le dice a su esposa, te juro por mi mamá o por mi abuela o por tu mamá o por Dios que no vuelvo a tomar. Pasa la semana y el viernes otra vez está bien borracho, ¿no es cierto? Entonces son juramentos vanos. Entonces mucho más el nombre de Dios. De hecho, el único juramento que en la Biblia tiene sentido es cuando se toma el nombre de Dios. Por eso es que Yeshua, bien interpretado cuando él dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por un pelo de tu cabeza, que tú no lo puedes hacer blanco o negro. Él no es que está avalando jurar por el cielo, por la tierra, por la mamá, por la abuelita, por los cabellos. No, él dice que esos juramentos no valen. El único juramento que en verdad vale es cuando una persona toma el nombre de Dios. Pero cuando toma el nombre de Dios tiene que cumplir lo que prometió. Porque el mismo sabio Salomón en Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa de Dios, mejor es que no prometas. Porque si prometes y no cumples, jurando obviamente en el nombre de Dios, Dios tarde o temprano te va a pasar la factura. Aunque tú crees que no, te va a pasar la factura y te vas a acordar y pagarás las consecuencias. Entonces, esa es en parte la razón por lo que dentro de Israel se dice Hashem, el nombre, y se evita decir el nombre del Eterno. Otros no están de acuerdo con eso, mencionan el nombre del Eterno a cada rato. Eso está bien, también es cuestión de cada quien. Recuerden que en esos asuntos de fe y de conciencia cada quien decide en muchas cosas. Incluso en otros países hay libertad de culto. Ahora, en el Padre Nuestro sigue diciendo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El Malhut se dice en hebreo el reino. ¿Por qué el reino? Porque en los tiempos bíblicos siempre había reyes, había reinas. Hoy es que vivimos en democracia en el mundo. Hay democracia, que significa poder del pueblo, pero en la época de los reyes, todo reino, por más que el rey era bueno, había problemas, ¿no es cierto? Mucho más cuando los reyes eran malos, eran perversos, no valoraban a los ancianos, no valoraban a los padres, a las leyes de Dios. Entonces esos reyes o reinos eran un caos. Entonces, obviamente siempre en la Biblia ha habido la promesa de que se va a instaurar el reino de Dios. Entonces, ¿por qué dice Yeshua que oremos pidiendo la venida del reino? Porque obviamente la venida del reino de Dios va a ser un reino que va a traer paz, que va a traer shalom. Siempre en la historia de la humanidad ha habido guerras. ¿Y por qué hay las guerras?
porque justamente el hombre tiende a querer lo que no le pertenece o quiere hacer cosas que sin respetar a los demás, y ha habido guerras, quieren apoderarse de otros pueblos, quieren imponer su cultura, muchos tipos de pensamientos, entonces ha habido guerras. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser el único reino donde va a haber paz? Obviamente en el reino de Dios, porque ahí la constitución de Dios es la que va a regir el mundo. Es interesante que, por ejemplo, la palabra democracia significa en griego poder del pueblo. No es que esté mal, en parte está muy bien, pero en la Biblia les comento que Dios no es democrático, Dios es teocrático. Entonces, en la teocracia de Dios, Dios dice, si haces esto, vives, si haces esto, mueres, si obedeces mis mandamientos, tienes bendiciones, si no obedeces mis mandamientos, tienes maldiciones. Entonces, en el gobierno de Dios va a ser un gobierno teocrático, donde va a haber paz, donde va a haber shalom, donde va a haber paz, provisión económica, donde va a haber respeto, y eso obviamente va a ser muy bueno. Entonces el hombre anhela tener paz. Por eso Yeshua dice que debemos orar pidiendo que venga su reino. Luego Erazo me dice, pastor, ¿puede hacer un estudio sobre el matrimonio, sobre la compañía que debe tener el ser humano, por favor? Claro que sí, de pronto podemos hablar de estos temas un poco románticos también el día de mañana, ¿no es cierto? Yo asumo que hoy, por ejemplo, muchas parejas tienen el privilegio de estar juntos, pero hay otros que de pronto no, fueron de viaje a otro país, a otra ciudad, y ya no se puede por prudencia regresar a esos lugares, y están separados, y ahí de pronto comienza a valorar a la pareja, o de pronto comienza a darse cuenta de ciertas cosas que antes no se daba cuenta, o de los novios o de los enamorados que tenían la costumbre de verse 2 o 3 veces a la semana, ya no pueden salir al cine, no pueden irse a pegar una hamburguesa juntos, no pueden salir a caminar por la Carolina, por Quito, yo qué sé, y de pronto ya se les complicó, y de pronto, ¿qué pasa en esos casos? Entonces es un tema que me parece muy interesante estudiar en base a la palabra de Dios. Quizás también estamos volviendo a los tiempos bíblicos, donde alguien pedía la mano a la novia y no la podía ver un año, hasta cuando construía la casa, y ahí podía recién llevarla. Entonces en los tiempos bíblicos no había salidas al cine, nada de eso, se pedía la mano y al año recién la podía ver. Entonces es un tema bien interesante, Lu, gracias por pedirlo. Y entonces volviendo al tema, dentro del mismo Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow, eso sí que es cosa seria, la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es de lo que el hombre generalmente no le quiere entregar a Dios, la voluntad. Pues recuerden que en el alma está la voluntad. Entonces, a veces uno tiene miedo o las personas tienen miedo de orar y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque de pronto tiene la idea que Dios le va a mandar de misionero al África, o le va a mandar a predicar en el Asia, o de pronto si es una persona que está bien acomodado, tiene una zona de confort muy buena en la ciudad, de pronto tiene la idea que Dios le puede mandar a un pueblo. Entonces, como que el hombre tiene miedo a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Es muy difícil. De hecho, Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. En hebreo se dice lev, corazón. En latín se dice cor, de donde viene la palabra coraza. En castellano se dice corazón. En griego se dice cardio. Entonces, de ahí proviene la palabra cardiología, del estudio del corazón. Entonces, entregar el corazón es lo que más le interesa a Dios. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque el corazón se informa de lo que hay afuera por medio de la vista y ahí decide y anhela. Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Hay un cantante ecuatoriano acá, que no recuerdo el nombre, bueno, como a mí me gusta la música, por ejemplo, él dice en una canción, dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es una gran verdad, porque en la misma Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, entregar la voluntad, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas es bien complicado, mucho más cuando hay una zona de confort, cuando hay una zona de donde uno vive en base a lo que uno quiere vivir, lo cual tampoco es que esté mal. Dios quiere que el hombre y la mujer vivan bien,
Pero hay cosas donde el hombre sí debe darle la prioridad a Dios y no querer escuchar lo que uno quiere escuchar, sino querer escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo cual es bien difícil. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Los ángeles están al servicio de Dios. Hay ángeles que cantan alabanzas a Dios por turnos. Lo hacen. En la noche tienen que presentarse cuando Dios los llama a su presencia. Dios les manda a cumplir funciones en la tierra y los ángeles tienen que acudir a cumplir esas funciones y después ir ante Dios, lo que diríamos aquí en nuestra tierra en las empresas, dar un informe, ¿verdad? Incluso el ángel le dice a Jacob, suéltame porque ya raya el alba y tengo que irme, ya acabé aquí lo que tenía que hacer y tengo que irme, suéltame, y ahí es donde le toca el muslo, la cadera, y Jacob le suelta y queda mal con la cadera a Jacob. Por eso es que se dice que es el día de hoy en Israel, no se come esa parte, por lo que le pasó a Jacob. Entonces los ángeles hacen su voluntad. Los ángeles no tienen problema en eso. Incluso hay muchas cosas que suceden en el mundo que si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, veríamos a ángeles guardándonos. La misma Biblia nos narra que cuando fue el rey de Israel a pelear contra los ejércitos enemigos, estaba ahí el profeta, si no recuerdo mal, Elías o Eliseo, uno de los dos, y él tenía mucho miedo, este rey, porque el ejército enemigo era como la arena del mar, incontable, cualquier cantidad de soldados, pero el ejército de él era bien poco, y él dijo, humanamente yo voy a perder esta guerra, nos van a destruir al pueblo de Israel. Sin embargo, le dijo el profeta de Dios, el varón de Dios, anda a la guerra, no tengas miedo porque Hashem está contigo y vas a vencer. Y ahí él ora y le dice, ábrele los ojos a este hombre, y Dios le abre los ojos al rey o al general y ve cualquier cantidad de ángeles que acampaban alrededor del pueblo de Israel, y Dios les dio la victoria. Entonces, a veces usted de pronto está en la calle y de pronto siente que un auto le va a golpear porque no se fijó bien y siente como que alguien le empujó. Puede ser un ángel, aunque usted no lo crea. Entonces, los ángeles cumplen su labor en el cielo, en la tierra. Por eso dice Yeshua que debemos orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios tanto en la tierra, y pone el ejemplo, como en el cielo. Y sigue diciendo en el famoso oración del Padre Nuestro conocida, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En hebreo se dice el lejem, pan. De hecho, Pesaj, que cae el 8 de abril a las 6 de la tarde, es una fiesta donde se come pan o lejem sin levadura. En el mundo bíblico era con cordero y con hierbas amargas, que le recordaba a Israel la salida de Egipto, de la casa de esclavitud. Entonces, esa fiesta ya mismo viene a propósito de la fiesta de Pesaj, y nosotros vamos a estudiar esta semana sobre esa fiesta hermosa en la Biblia. Entonces podemos entender que el pan también tiene que ver con todas las necesidades, ¿no? Porque el pan en la Biblia es símbolo de provisión para el cuerpo, para la comida. Pueden ser verduras, pueden ser frutas, cualquier tipo de comida. Ahí involucra la oración de que del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces también puede aplicar la ropa, el vestido, la vivienda donde uno va a vivir. Entonces el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Dios cada día le provee al hombre lo que necesite, pero el hombre debe ser agradecido. Sea lo que tenga para comer, debe ser agradecido y comer sabiendo que lo que proviene y lo que él va a alimentarse, lo que viste, el techo que tiene, el trabajo que tiene, todo le da a Dios, porque Dios es el dueño y señor de la tierra. Lo que pasa es que Dios le da al hombre y a la mujer tiempos para que administren su posesión, pero cuando ellos parten de este mundo, nada se llevan. Y de hecho Dios incluso va a pedir cuentas a cada persona de lo que ha hecho con lo que Dios le ha dado que administre en esta tierra. Le va a preguntar si comió todos los frutos que él hizo, porque Dios ha hecho tantos frutos maravillosos para comer. Sin embargo, a veces uno menosprecia los frutos de Dios, y a algunos solo les gusta la manzana, a otros solo les gusta los mangos, a otros solo les gusta la papaya, yo qué sé. De pronto cuando su salud está mal, ahí sí comienza a comer los frutos que no le gusta, porque el hombre tiene miedo de morir.
Entonces dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sigue diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, esto es fuerte, a los que nos ofenden. Entonces el perdón es medicinal. El perdón en realidad es medicinal. ¿Por qué? Porque el perdón va a traer salud. Según la Escritura, una persona que no perdona, está en problemas con Dios, está en problemas con uno mismo y está en problemas con la persona y la sociedad que le ha ofendido. ¿Por qué? Porque el perdón, la falta de perdón va a traer problemas, se dice en medicina, psíquicos, somáticos, es decir, que no es que la persona necesariamente esté enferma en el cuerpo, sino es una enfermedad psicosomática que procede de la psiquis, procede del alma por la falta de perdón, mucho estrés, muchas preocupaciones. Entonces, Yeshua nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar porque el momento que uno perdona se libera de esa energía negativa y va a tener una energía positiva. De hecho, el mismo Yeshua en los evangelios dice, cuando vayas a dejar en el altar una ofrenda, dice, si te acuerdas en el camino que tienes algún problema con algún prójimo, primero dice, anda, ponte a cuentas con el prójimo, con el que tienes el problema, y ahí sí anda a dejar en el altar ante Dios la ofrenda, porque ahí va a ser agradable esa ofrenda para Dios. Pero una persona que no perdona, que odia, aparte de que va a estar mal, obviamente ante Dios, cualquier cosa que él haga para agradar a Dios no le va a agradar, porque si no puede amar o perdonar al prójimo, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Eso dice el apóstol Juan, el apóstol Johanán. Entonces no podemos engañarnos en estas cosas. El perdón siempre va a ser bueno y más valiente va a ser en verdad el que perdona, porque eso es muy difícil, el perdonar. En estos momentos mismos que pasamos, debe haber personas en el mundo que no perdonaron a ciertas personas y cómo quisieran volver a verlos, a abrazarlos y pedir perdón, pero ya no tienen esa posibilidad. Quizá puede hacerlo por celular, si es que puede hacerlo, hágalo. Entonces, las circunstancias que estamos pasando, que Dios nos permite, porque esta es otra cosa importante que uno debe dejarlo claro, Dios tiene el control de todo. O sea, en eso los que leemos la Biblia lo sabemos. Dios tiene el control de todo, no importa lo que esté sucediendo, siempre Dios tiene el control de todo, porque si no, no fuera Dios. Ahora, Dios permite que pasen ciertas cosas en el mundo a través de la historia de la humanidad, es porque obviamente Dios también quiere dar un mensaje al mundo, que se acuerden de Él, que dejen el mal vivir, que dejen de comer lo que no es comida, que dejen las pasiones, que no se preocupen tanto solamente de lo material, aunque lo material es importante, sino también podamos nutrir la parte espiritual. Entonces a Dios sí le interesa el hombre, y Dios en las cosas como hoy están pasando, Dios tiene el control, y Él a su tiempo hará que esto cese, y tendrá que pasar lo que tenga que pasar, porque el hombre puede llegar a un límite. La ciencia, la medicina, los gobiernos van a hacer lo mejor por proteger a sus ciudadanos, pero hasta ahí pueden llegar. Me encanta ver cómo, por ejemplo, hay presidentes en el mundo que están orando, quizás algo que nunca lo hicieron. Confiaban en Dios, pero de pronto por vergüenza públicamente nunca lo decían. Pero ahora se arrodillan, se toman de las manos los gabinetes de varios gobiernos y oran y piden al pueblo orar, justamente porque la oración es importante. Miren, cuando uno va a la era de la reforma se va a encontrar con un reformador llamado Juan Knox en Escocia, y el rey de Escocia o la reina del rey de Escocia decía que le tiene más miedo que a los ejércitos a las oraciones de Juan Knox. ¿Qué tal? Porque Dios, cuando un hombre o una mujer hace su voluntad o un pueblo hace su voluntad, Él va a escuchar las oraciones. Recuerden el caso de Nínive. Cuando Dios va a destruir Nínive, Él primero va con la advertencia, le manda a Jonás y le dice, voy a destruir esa ciudad, porque Nínive es una ciudad muy malvada, muy idólatra, se han alejado de mí, los voy a destruir. Pero les voy a dar una oportunidad, dice Dios. Anda, Jonás, y predícales. Y que se arrepientan, y tienen 3 días para hacerlo. ¿Y qué hace el rey de Nínive? Él ora. Y se pone a orar con todas las personas, ayuna, incluso los animales ayunaron, no se les dio comida, y es impresionante como dice el libro del profeta Jonás, que no quería ir a propósito,
porque decía este pueblo es pagano, que se mueran. Sin embargo, Dios trató con él, aunque él no quiso, le metió en una tormenta, le botaron al mar, se lo tragó un pez grande, lo botaron, justo el pez ordenado por Dios lo bota en Nínive, y enojado, fue y predicó, pero a la larga cumplió su misión, el profeta Jonás. Y ahí usted puede ver cómo Dios perdonó el pecado de Nínive porque se arrepintieron, ayunaron y cambiaron el estatus de vida. Entonces Dios puede actuar cuando los pueblos oran, pero tiene que ser una oración genuina, donde no solamente sea una oración porque el peligro de muerte pase y después sigo haciendo lo que se me da la gana. No, tiene que ser una oración donde verdaderamente haya teshuvá, metanoia, que significa arrepentimiento, no solo de mente, sino también de acciones, de guardar los mandamientos de Dios. Lu me está diciendo, pastor, una pregunta, ¿los animales también sufren de cáncer, artritis? ¿Por qué es esto? Pienso que ellos no saben de odio. Bueno, los animales en realidad, aunque puede ser un tema de estudio también, Lu, en otro momento, pero alguito te voy a responder. Los animales en realidad también, al ser creación de Dios, ellos como consecuencia de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, también tienen muchos sufrimientos en ciertas formas, porque el animal no tiene el alma, el ánima al estilo del hombre, ¿no? La nefesh, la neshama, que está, bueno, si usted estudia el hebreo va a encontrar que el alma tiene 7 partes, que una parte está en la parte racional, que es lo que el animal no tiene. Entonces el animal ama por instinto a los dueños o a los que les dan de comer, a los que les cuidan. El animal, según la Biblia, debe ser cuidado. El animal no puede ser maltratado, no puede sufrir traumas. ¿Por qué? Porque el hombre debe cuidar al animal. De hecho, hay un mandamiento en la Torá donde dice que el hombre, antes de comer él y saciar su hambre, primero debe darle de comer al animal. Y si usted tiene un perro, si usted tiene un gato, si tiene animales, según Dios, primero debe darles de comer, porque ellos no es que pueden ir a trabajar y obtener su comida. Hay aves que pueden buscar comida porque esa es su naturaleza, pero hay ciertos tipos de animales que no pueden encontrar comida. Por ejemplo, hoy es muy común en nuestro país y en muchos lugares del mundo encontrar perros en la calle. Y no tienen que comer, están en los parques. Entonces, qué bueno que haya personas dadivosas que van y dan comida a esos animales, ¿no es cierto? Porque necesitan comer también. Entonces Marisa dice, los animales también tienen psiquis y traumas. Sí, es verdad. Entonces uno debe cuidar a los animales y obviamente los animales se pueden enfermar y de hecho se enferman. Es por el estilo de vida que llevan los hombres, no los animales. Los animales solamente viven conforme a la naturaleza que Dios le dio. Pero al haber aire contaminado, si les dan a los animales comida que tiene mucho químico que va a dañar su sistema de salud, obviamente se van a enfermar. Entonces, sufren. Por ejemplo, eso de enjaular a las aves. ¿Qué sentido tiene enjaular a las aves? Por Dios, o sea, para que los hombres paguen boletos y vayan y vean a las aves, se tomen fotos. Es algo ante Dios muy malo que la gente hace. Ese tipo de crueldades que nos parece tan común ir a un museo y ver a los animales encerrados, parece bueno, pero eso es algo que va contra la palabra de Dios. Los animales deben vivir en su justa medida. Hoy mismo estamos viendo en las redes sociales como, por ejemplo, los cangrejos están inundando las playas, están llegando a las ciudades. Incluso hay otro tipo de animales que están yendo a las ciudades. O sea, porque el animal busca la solución. Por ahí se ve en un video cómo va un animal en los Estados Unidos, va a una tienda y le dan chocolate, le dan comida y él después de unas horas vuelve con su familia. Es impresionante eso. Sí, entonces hay que cuidar a los animales. Entonces cuando usted cuida a los animales, ¿qué es lo que está haciendo? Está agradando a Dios también, ¿no? Entonces volviendo al tema de los proverbios y terminando lo del Padre Nuestro, dice ahí, que hay que perdonar, sigue diciendo, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación. Bueno, de pronto eso sería, en parte quizás debido a la traducción, ¿no? Pero según la misma palabra, Dios no tienta a nadie. Santiago dice, cuando estés tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco él puede ser tentado. Entonces, cuando una persona es tentada, en realidad es por su propia concupiscencia, dice Jacobo Santiago, y al ser tentado en su concupiscencia,
va a pecar y el pecado va a dar a luz la muerte. Entonces, tentación en griego se dice perazo, tal como suena. Y entonces la persona es tentado en su naturaleza caída, es tentado. Entonces ahí es donde la persona debe luchar con la palabra de Dios en oración y evitar, el prudente ve el peligro y le evita, y evitar caer en lo que él es débil. Entonces dice ahí, no nos permitas meternos en tentación, sería más la traducción correcta, o líbranos de las pruebas también. Sin embargo, también las pruebas son necesarias. Entonces, una cosa es ser tentado por la concupiscencia que tenemos por nuestra naturaleza caída, y otra cosa es ser probado por Dios. Entonces, hay gente que a veces dice, estoy pasando una prueba terrible, pero no se da cuenta que si una persona está enferma, por ejemplo, porque llevó una mala vida, no es que Dios le está probando, está cosechando la mala vida que llevó. Eso es todo. O sea, si tiene cirrosis al hígado, si tomaba mucho, si sufre de los pulmones porque fumaba mucho, de pronto no dormía a las horas necesarias cuando era joven y tiene enfermedades, obviamente se va a enfermar, pero esas no son pruebas de Dios. Son consecuencias de lo que el hombre cosecha, porque la misma Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra papas, no va a cosechar aguacates, no va a cosechar papayas, va a cosechar obviamente papas. Si una persona siembra violencia, va a cosechar violencia. Si una persona siembra perdón, va a cosechar perdón. Si una persona es dadivosa y apoya al prójimo cuando esté en necesidad, también Dios le va a apoyar, la gente le va a apoyar. Salomón dice, echa tu pan a las aguas y después de mucho tiempo la recogerás. ¿Qué está queriendo decir con esto Salomón en Eclesiastés? Que una persona cuando tiene que proveer al que no tiene. Y de esa persona, cuando él tenga necesidad, también Dios a través de esas personas va a proveerle. Entonces la persona puede vivir una vida que agrada a Dios. Entonces las pruebas sí son necesarias, pero hay que saber distinguir las pruebas que manda Dios a las cosas que uno pasa porque uno vive en la vida que uno le da la gana, ¿no? Entonces el hombre ocasiona muchas enfermedades, claro que sí. Por ejemplo, el smog, miren, en esos tiempos si usted sale a la calle va a encontrar un aire pero impresionante que no se ha visto durante muchísimas décadas. Es porque ya no hay el smog de los autos. Dios mismo en su palabra dice que para un hombre viva bastante tiempo tiene que comer sano, tiene que tener buen aire, que oxigene sus pulmones. Por eso es que la gente del campo tienen una gran ventaja sobre las personas de las ciudades que no tienen el smog. Entonces tienen aire muy bueno. Por ejemplo, yo les comento de una persona que quise mucho en San Miguel de Bolívar, más allá de Boranda. Juanita, yo me acuerdo de Juanita, ella la visité hace unos 2 años atrás y ella vivió 110 años. Vivía en el campo, tenía aire puro, comía sano. Entonces las personas del campo pueden vivir más porque tienen mejores condiciones de vida, porque en el plan de Dios el aire puro siempre va a dar más vida, la comida sana va a dar más vida. Nunca es lo mismo comer un transgénito que comer algo del campo que es natural, que está sembrado sin químico. Porque el hombre, al mezclar los químicos, como quiere más dinero, acelera la producción del campo. Y eso le está envenenando. En cambio, una persona que no pone químicos va a dar la cosecha el tiempo que es, pero va a comer más y mejor y va a vivir más años. Entonces, Dios mismo en los 613 mandamientos hay uno donde dice, no mezclarás la semilla. No mezclarás la semilla. Entonces, si usted va a sembrar papas, tiene que sembrar papas. Si va a sembrar choclos, tiene que sembrar choclos. Si va a sembrar papayas, tiene que sembrar papayas. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, usted puede ver el famoso tomate de árbol que está mezclado con mora. Y dicen, qué genial este injerto. Pero hermanos, en la Torá eso es pecado, es prohibido por Dios. Y usted se hace daño porque Dios prohíbe los injertos, prohíbe mezclar la semilla. Entonces, cuando uno se ilustra mejor en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Dios quiere que el ser humano viva. Volviendo a los proverbios, dice en el verso 10, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Bueno, claro, al amigo que uno tiene desde que es niño, a los buenos amigos en la juventud, no debe abandonarlos. ¿Por qué razón? Porque son personas que nos ayudaron con un consejo, con su compañía en los momentos de crisis. De pronto, mucha gente abandona a los amigos.
y cuando tienen un estatus mejor se olvidan de los amigos. Entonces aquí el sabio Salomón nos aconseja no abandonar a tu amigo ni al amigo de tu padre. ¿Por qué? Porque también los amigos de los padres de uno, es hermoso cuando uno habla con los amigos de los padres de uno y le pueden comentar cómo eran nuestros padres en su juventud. Es una información muy valiosa. Entonces aquí también nos aconseja no abandonar. Por ejemplo, yo me acuerdo bueno, yo he tenido muchos amigos, pero entre mis más grandes amigos que he tenido, por ejemplo, me acuerdo de Héctor Hurtado. De pronto él no me está escuchando, pero él es un amigo que estudió conmigo en el colegio Juan Francisco Montalvo en Ambato. Y él fue mi mejor amigo en el colegio, aunque tenía otros amigos buenos también, como Vallejo, como Manzano. Me acuerdo de Kulki, de algunos amigos de allá en Ambato en el colegio. Sin embargo, mi mejor amigo fue Héctor Hurtado. O sea, era una persona con quien podíamos dialogar, conversar, caminar, un amigo muy sano que nunca me inculcó a vicios y yo tampoco. Entonces, cuando por este medio nos pudimos encontrar, porque él me ubicó por Facebook, porque él es hincha del Macará y había venido al Estadio Olímpico de Quito a ver un partido del Macará, y un primo mío que también es hincha del Macará, les comento, él le había preguntado, ¿y dónde está tu primo Iván? Y le había dicho, vive en Quito, le había pasado mi número. Entonces fue muy bonito poder conversar por internet. Después nos pasamos los celulares, los números y conversamos. Y me da mucha alegría saber de mi amigo Héctor Hurtado, que ahora él es profesor en la Universidad Técnica de Ambato, es ingeniero. Es una persona que yo veo que de él comentan aún sus estudiantes cosas muy buenas. Entonces, ese tipo de amigos uno debe cuidarlos. Me acuerdo también de mi amigo el ingeniero Edison Coral, aunque él vive en Quito. Sin embargo, también en mi juventud siempre ha sido un buen amigo y hasta ahora lo es y lo seguirá siendo. Aunque no siempre pensamos igual, porque no significa que entre los amigos vamos a pensar igual. Aún en las doctrinas bíblicas, con mi amigo Edison podemos tener diferencias y está bien, pero eso no significa que vamos a perder la amistad. Entonces la palabra de Dios nos manda a guardar a los amigos, a proteger a los amigos. Aún a los amigos mayores. También me acuerdo de mi amigo Miguel Núñez, que es un amigo que vive en Carcelén. De pronto algunos lo han visto en Facebook, tiene mucha barba. Aunque él tiene ideas políticas que no concuerdo yo, sin embargo nos llevamos súper bien, ha sido un gran amigo mío. Siempre tomamos café, bueno, en ese tiempo no, porque no se puede salir de casa. Él viene seguido donde mí, tomamos café, conversamos, salimos a caminar. Es una persona de quien yo aprendo mucho, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con los sistemas políticos que él cree. Entonces no significa que no nos vamos a llevar bien. Es una persona muy respetada aquí en Carcelén, muy valorada por el barrio porque él ya tiene 80 años. Entonces uno debe cuidar los amigos y eso es lo que nos está diciendo aquí el sabio Salomón. Sigue diciendo también que más vale el vecino cercano que el hermano distante. También es una gran verdad. A veces uno con los hermanos vive lejos, no puede comunicarse muy seguido. Y a veces más vale el vecino cercano que el vecino distante. Entonces también es bueno llevarse con los vecinos, porque hay que llevarse bien con los hermanos, pero también llevarse con los vecinos. Y bueno, y si hay algún vecino problemático, ni modo, igual no me peleo con él, me alejo, hola, hola y paso. Pero hay que llevar una buena amistad. Y si hay vecinos que son chéveres, llevarse bien, porque también de los vecinos se aprende y de todos los vecinos nos necesitamos. Usted puede tener de pronto en el departamento, puede tener un daño de agua y de pronto el vecino que vive al lado puede ser una persona que tenga ese tipo de trabajo y usted lo puede llamar, le puede ayudar, y de hecho eso pasa en mi barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces en cada calle hay gente que tiene diferentes trabajos, entonces es bueno llevarse con todos y entre todos apoyarnos. Entonces más vale el vecino de cerca muchas veces que el hermano que vive lejos, aunque también hay que llevarse obviamente mucho mejor con los hermanos. Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón, así podré responder a los que me desprecian. Dice aquí la sabiduría, que el hijo debe ser una persona sabia. Recuerden que Salomón tuvo varios hijos. De hecho, uno de los hijos de él heredó el reino, Roboán, y lastimosamente, como él no supo seguir el consejo de los amigos de su padre, sino prefirió el consejo de sus amigos jóvenes, se dividió el reino. Y el reino de Israel, que eran 12 tribus, fue dividido en dos reinos. El reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital Jerusalén.
También dice que el prudente ve el peligro y lo evita. Este es un versículo que está muy de moda hoy en las redes sociales, ¿no? Entonces el prudente ve el peligro y lo evita. Obviamente un prudente es una persona que tiene sabiduría, que tiene inteligencia de Dios y que por lógica va a evitar el peligro. Si una persona ve que de pronto hay asaltantes en una esquina, no se va a meter pues por ese lado, ¿verdad? O si ve que hay huecos, va a evitar caminar por ese lado, o en estos tiempos va a evitar salir a la calle, porque el prudente ve el peligro y lo evita. O sea, no es cuestión de decir yo tengo fe en Yeshua y no me importa, yo me voy a la congregación, me voy a la iglesia, Dios me va a guardar. No es así, porque Dios mismo está advirtiendo que uno debe esconderse ante el peligro. El hombre ve el peligro y lo evita, el prudente. Más el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El inexperto, diríamos hoy, el que no le falta experiencia, va a seguir adelante y va a sufrir las consecuencias. Sigue diciendo, toma la prenda del que salga fiador por un extraño, reténle la garantía si la entrega por la mujer ajena. Miren, es fuerte este versículo también. Aquí lo que está diciendo es que obviamente uno no debe ser fiador de un extraño. Hay muchos rótulos en las tiendas que dicen hoy no fío, mañana sí. O le fío si viene con su abuelita de 180 años, ahí sí le fío. Entonces son rótulos que ya demuestran que la gente no suele pagar las deudas. Aún a Dios el hombre le roba, mucho más a las personas, no todos, porque si hay personas honestas, obviamente. Entonces aquí lo que está diciendo es que si alguien sale fiador por un extraño, mejor tómale prenda, porque si tú no conoces al extraño, ¿cómo sabes que va a pagar o no va a pagar la deuda? Ha habido muchas gentes que por ingenuos, por ser fiadores, han firmado y han perdido sus casas, cuando la persona al que le dieron la garantía no pudo pagar. Entonces uno debe saber manejarse también en estos asuntos. Dice el 27:14, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da gritos y de madrugada. ¡Wow! ¡Qué bueno este versículo! Un saludo, por ejemplo, en el hebreo dicen shalom, ellos no dicen buenos días, buenas tardes o buenas noches, aunque sí lo dicen en hebreo también, pero normalmente el saludo es shalom. No se dan la mano justamente por evitar cualquier tipo de contagio. En cuanto a la salud de tiempos milenarios, nunca el pueblo de Israel saluda con beso en la mejilla ni da la mano. Entonces el saludo debe ser un saludo respetuoso, decir en nuestro caso buenos días, buenas tardes o buenas noches, o shalom con los amigos que les gusta lo de Israel, de pronto boker tov, laila tov, que son saludos también en hebreo. Pero aquí lo que está diciendo es que no importa el contexto, ya una persona que grita, saludando, gritando, o aún de lejos, o silbando, como muchos lo hacen, obviamente es algo que no está bien, porque el ruido del silbo, por ejemplo, va a fastidiar a las otras personas, el grito va a fastidiar a las otras personas. Entonces, evitar ese tipo de saludos y mejor saludar de una manera correcta, agradable. El verso 15 dice, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Bueno, no me puedo escapar de este versículo, ya lo leí, me hubiera gustado escaparme, pero ya lo leí, entonces tengo que comentar. Hay mujeres que son virtuosas, obviamente las mujeres que temen a Dios son virtuosas. Entre las mujeres que están viendo esta transmisión también son virtuosas, pero también hay mujeres problemáticas. Recuerden que el sabio Salomón, él tuvo, según la misma Biblia, 700 esposas reinas y 300 concubinas. Y eso es impresionante. 1000 mujeres tuvo el rey Salomón en el tiempo de la Biblia. La poligamia no era algo mal visto. Era muy normal que los reyes tengan varias esposas. Por ejemplo, el rey David tuvo 6 esposas. La halajá de Israel permitía que un rey tenga 18 esposas. Pero en el caso del rey Salomón exageró, se pasó esos límites y él llegó a tener 1000 mujeres. Pero ¿por qué las tuvo? Aunque no estuvo bien, era porque todo el mundo quería hacer tratos con el rey Salomón, todos los pueblos. Entonces todos los reyes querían que sus hijas se casen con el rey Salomón, porque era muy sabio, Dios estaba con él. Todo el mundo quería tener comercio con el sabio Salomón por Israel. De hecho, él fue el primer gran rey en Israel que hizo muchos negocios muy buenos para el pueblo de Israel, para las otras naciones, a tal punto que aún el rey de Tiro le mandaba madera para el templo y especies y otros pueblos igual.
Entonces él tuvo muchas mujeres y obviamente él tiene autoridad para decir en cuanto a este punto, porque dentro de las varias mujeres que él tuvo, había mujeres que eran bien problemáticas, por más que sean hijas de otros reyes, eran bien peleonas. Entonces era como una gotera, lo que cae el agua, glu, 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 y le fastidia. Es terrible cuando en una casa de tejas, por ejemplo, hay una gotera o algún eternid está roto. Eso es fastidioso, tiene que poner un balde y el agua le va a fastidiar y no le deja dormir en paz toda la noche y le pone de mal ánimo a la persona y a la familia. Entonces aquí Salomón compara como una gotera que fastidia a la mujer que siempre está en peleas. Entonces la mujer sabia, dice Salomón, bueno, no lo dice Salomón, lo dice otro hombre, dice la mujer sabia edifica la casa. La mujer siempre tiene eso de edificar la casa, no tanto el hombre, aunque también sí, pero más la mujer. Sin embargo, la mujer que pelea siempre va a causar problemas. Entonces una mujer violenta en la Biblia no es bien vista. Una mujer que miente no es bien vista. Una mujer que no quiere hacer las cosas que como mujer debe hacer no es bien vista. Entonces dice Salomón que como una gotera que fastidia es la mujer que pelea. El 16 dice, quien la domine podrá dominar el viento. Bueno, aquí usa una especie de hipérbole, que en griego significa exageración, donde está diciendo que el hombre que logre dominar a una mujer peleona es como alguien que pueda dominar el viento. Y muéstrame a alguien que pueda dominar el viento. Yeshua dominó el viento cuando había la tormenta, ¿no? Y retener aceite en la mano. Entonces es bueno que las mujeres también que son problemáticas comiencen a acercarse un poco más a Dios, a calmarse y a seguir lo que dice Dios, a ser prudentes. Dice el 17, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. El 18, el que cuida de la higuera comerá de sus higos y el que vela por su amo recibirá honores. Bueno, aquí dice el que cuida de la higuera comerá de sus higos. Claro, recuerden que la higuera, donde vienen los higos, a propósito, la higuera es el único fruto, si es que no estoy mal, y perdóname si estoy equivocado, pero me parece que es el único fruto donde todo se come, tanto la cáscara, tanto el fruto y tanto la semilla que está dentro, todo es comible. Por eso es que incluso hacen los higos con miel, y es muy común en las fiestas de Israel comer el higo, incluso en la fiesta del árbol. Entonces, obviamente el que cuida la higuera va a poder comer de sus higos, o el que cuida de las ovejas va a poder comer de las ovejas, el que cuida del ganado va a poder tomar la leche de la vaca, esa es la idea, o de las cabras, la leche de cabra que es en la Biblia. Entonces el que cuida el campo va a poder comer de sus frutos, en otras palabras. El que cuida de su trabajo va a poder comer a través del trabajo que Dios le da. Y incluso el que vela, el trabajador que vela por el amo o por el que le contrató en el trabajo, también va a recibir honores, porque le va a decir, eres un buen trabajador, o le va a subir el sueldo. Hablo obviamente de los amos que son justos, porque también hay amos que son injustos. Hay un mandamiento de los 613 de la Torá que dice, pagarás el salario el día que hay que pagarlo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? O Hashem, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando una persona es contratada, se le tiene que pagar el salario conforme manda el contrato en el mes, si es que es desde el mes, o si el contrato es una semana o 15 días o un día, tiene que pagarse el salario, porque la persona vive con ese salario. La palabra salario viene de sal, porque en el mundo antiguo a veces se pagaba el trabajo con sal, porque era muy necesaria la sal, no había como hoy en todos los lugares. Entonces el mandamiento dice, debes pagarle al jornalero el salario el día que tienes que pagarlo. Entonces aquellos jefes que retienen el salario en sus cuentas bancarias y le ven hambriento, necesitado al trabajador, a sus familiares, y no le pagan el salario, están pecando contra Dios, porque dice la misma Biblia que Dios escuchará el clamor de los empleados y va a pedir cuentas al que los contrató. El mismo Yeshua dice que cuenta en una parábola que un hombre salió a contratar obreros y al final del día les pagó lo pactado, que era un denario. Un denario en el tiempo bíblico era el salario de un trabajador. Entonces
El perfume que, por ejemplo, la mujer le riega a Yeshua en los pies antes de ir a la cruz, dicen los eruditos que era un perfume que las mujeres ahorraban y compraban ese perfume y que costaba 200 denarios, el salario de 200 hombres que trabajaban en un día, por ejemplo. Entonces ella la guardaba para el día de su boda, que era la costumbre de la época, perfumarse en el día de su boda. Entonces Dios nos manda pues que las personas paguen el salario al trabajador, sin importar el trabajo que sea, tiene que pagarle conforme lo manda Dios. Dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Qué bonito proverbio. Recuerden que en ese tiempo no había espejos. Habían los espejos de bronce, pero que medio borroso se veía. Incluso parte del Mishkan, que es la pileta, por orden de Dios, Dios le dijo a Moisés, pide a todas las mujeres de Israel los espejos, y con esos espejos, que no eran como los espejos de hoy, van a construir la pileta donde el Cohen Gadol y los levitas van a lavarse en el tabernáculo, en el Mishkan o en el templo. Entonces, obviamente en ese tiempo no había los espejos como hoy hay, pues entonces era muy común que la gente vaya a los ríos y se mire en el agua, que era una especie de espejo, y de esa manera podía verse el rostro. Incluso en la mitología griega se habla de Narciso, que era una persona muy orgullosa, muy altiva, ¿no es cierto? Y le gustaba irse ahí a verse a cada rato ahí en el río, porque era como un espejo, era muy vanidoso, ¿no es cierto? Incluso Santiago dice, ¿no?, que el hombre se ve en el espejo, pero olvida cuál es su rostro después de un momento de verse en el espejo. Entonces no es que los espejos estén mal, están bien porque uno necesita verse, arreglarse, pero tampoco debe ser un lugar donde uno piense mucho en verse cada rato por vanidad. Entonces en el agua se refleja el rostro, dice, y en el en el corazón se refleja la persona. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, de la abundancia del corazón habla tu boca. Cuando se puso de moda el Facebook, salió una frase que decía, de la abundancia del Facebook está hablando tu corazón. De lo que tú publicas en Facebook estás hablando lo que eres en realidad como persona, en otras palabras. Porque la persona va a escribir en el Facebook lo que es. Si tú amas a Dios, vas a hablar constantemente de Dios. Si tú no te avergüenzas de Dios o no crees en Dios, no vas a hablar de Dios públicamente. Vas a hablar de tus logros, pero si hablas de Dios, no te va a avergonzar hablar de Dios, compartir un salmo, compartir un proverbio, compartir algunas palabras de Yeshua. No te vas a avergonzar de Dios porque en tu corazón está Dios. Entonces, de la abundancia del corazón, del Lev, habla la boca. Y para ir terminando, porque este video ya se me ha hecho un poquito largo, llevamos casi la hora y media, sigue diciendo que el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Bueno, el sepulcro es donde las personas, después de morir, obviamente en esos tiempos les comento que no se incineraba los cuerpos, no se cremaba los cuerpos. Toda persona en el tiempo bíblico era enterrada, obviamente en el sepulcro, en el Hades, en el sepulcro. Entonces, nunca el sepulcro se saciaba, porque siempre hay personas que están muriendo en cada generación. Hoy vivimos, mañana no sabemos, quizás vivamos 10 años, 20, 50 años más, no lo sabemos. Dios tiene el control, pero también nosotros debemos cuidarnos para vivir una buena vida. Entonces, el sepulcro en cada generación no se sacia, siempre está recibiendo muertos. Entonces, la muerte obviamente tampoco se sacia, aunque algunos digan que hay el ángel de la muerte y está bien. Entonces, la muerte no se sacia. Los ojos del hombre tampoco se dan por satisfechos. Miren, por ejemplo, la palabra cementerio en griego, a propósito, quiere decir dormitorio. Entonces, cuando una persona dice me voy al cementerio, está diciendo me voy al dormitorio, porque en griego cementerio significa dormitorio en castellano, donde obviamente iban a ser enterrados los cuerpos. Entonces, el sepulcro, la muerte, los cementerios, los ojos del hombre nunca se sacian. El hombre siempre quiere ver, y no es que esté mal, está bien. De hecho, hay un dicho antiguo que dice que el hombre que no ha viajado solo ha leído la página de un libro. En parte tiene sentido, tiene lógica. ¿Por qué? Porque una persona que no viaja mucho no conoce mucho. Una persona que no sale de su sector no va a conocer mucho, va a pensar que toda la vida rige como es en su sector,
pero no es así. En el mundo hay muchas cosas hermosas por ver, por conocer. Entonces aquí lo que dice que es el corazón, los ojos del hombre nunca se dan por satisfechos, siempre quiere más. Ahora lo bueno sería querer ver lo que edifica, no lo que no edifica. Me voy a saltar acá al versículo donde dice el 22, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como el grano, dice, no se le quitará jamás la necedad. Entonces, el necio, por más que lo muelas y lo remuelas, dice aquí el proverbio, no se le va a quitar la necedad. Qué pena. Y sigue diciendo, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Eso hay que tenerlo claro, no somos peregrinos, somos extranjeros, pasajeros por esta tierra. Es necesario lo material, tener recursos, ahorros, correcto, pero también hay que vivir una buena vida cuidándose, sin despilfarrar, pues las riquezas no son eternas. El mismo Yeshua dijo, haz riquezas en el cielo, donde el ladrón, donde el orín, donde la polilla no va a destruirte, porque ahí te aseguras tu futuro en la eternidad. Lo dijo Yeshua. Y sigue diciendo, dice, cuando se limpian los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba, las ovejas, le dice al trabajador, te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia, porque recuerden que cuando dice, te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, en la Biblia se refería a leche de cabras y miel de dáctiles, no a leche de vacas y de abejas. Aunque es bueno la leche de vaca y la miel de abejas, pero aquí se refiere a leche de cabras y miel de dáctiles. Entonces, las cabras te darán leche en abundancia para que se alimente tú y tu familia y todos tus trabajadores o tu servidumbre, dice esta versión. Entonces, amigos, ha sido un gusto poder compartirles también un poco de los proverbios, que me pareció importante porque son como un bálsamo para el alma, para esos momentos que vivimos, y ver también desde la vida, desde el punto de vista del sabio Salomón, proverbios que son dichos sabios para la vida diaria. Así que si el Eterno lo permite, hermanos, mañana nos volvemos a conectar a las 11 de la mañana con algún otro tema. Y les deseo que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y nos vemos próximamente mañana a las 11. Así que Shalom.